Bueno, mientras se siguen conectando para seguir adelantando, por favor, revisaron todas las notas de sociales. Revisarán, verán que ya tienen trabajo inclusive desde el día de ayer de sociales, que ya iniciamos clases. Entonces, por favor, lo que les había pedido es que revisen el examen de sociales por si tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a sus calificaciones, me la hagan llegar lo más rápido, porque me imagino que ya esta semana pasamos notas a plataforma. Entonces, cualquier reclamo o duda que tengan, que me la hagan llegar antes de pasar notas, porque de ahí sí, como estamos con esto de la pandemia, está mucho más complicado del poder rectificar una nota. Entonces, para que usted se evite cualquier tipo de inconvenientes, por favor revise las evaluaciones para que me mencione si tiene alguna duda. En cuanto a lo que es la de lengua, bueno, comencemos por ahí con esa evaluación, viendo la corrección. A nivel general, la evaluación de lengua muy bien, todavía nos seguimos equivocando en los mismos errores que se les había pedido que corrijan. Solo muy pocas personas tomaron en cuenta las correcciones que se les había dado en cuanto a lo que es normas APA y en cuanto a lo que es la reseña. Entonces, por favor, le voy a proyectar en este momento el que considero que fue el mejor examen. Este examen fue resuelto por nuestros compañeros. Entonces, este examen igual ustedes tienen subido a la plataforma y les voy a explicar cuál va a ser su trabajo. En cuanto a la primera pregunta, así es como se debía haber resuelto. Está esta pregunta muy bien resuelta. En cuanto yo les había dicho algo desde la primera clase que nosotros tuvimos, revisión de normas APA. Yo nunca puedo iniciar un escrito citando de forma directa, porque aunque cite, eso ya va a ser copia. Yo siempre inicio con algo que yo digo, con algo que yo menciono, y de ahí sí me voy a una cita textual. En este caso, se hace las dos cosas. Se inicia primero desde una cita parafraseada, que sí es adecuado, y luego se hace inclusive otra cita, que ya es una cita textual de más de 40 palabras. Entonces, así es como yo tenía que haber citado. Cito con el apellido, que si había el apellido del autor, en este caso del blog, había el año, el nombre de la entrada del blog o el título del artículo, cómo se llama el blog y el enlace o el link que me guía el artículo. Así es como yo tenía que haber citado. Hay personas que me siguen citando poniendo, en este caso, no es que sean estas personas, pero simplemente para que ustedes me entiendan, poniendo Álvarez, poniendo Sánchez, poniendo Aime, poniendo sus propios apellidos. Y usted no dice eso. En un primer momento hicimos de eso para que usted vaya comprendiendo cómo se cita. Eso solo fue un ejercicio didáctico. No es que yo cito poniendo mi apellido. Yo cito de quién estoy copiando. En este caso, de Hernández, que era de quién se copiaba o de quién estoy citando la información que expongo en estas dos partes. Entonces, ahí se cumple, tiene el apellido, tiene el año y acá en la bibliografía tiene todos los datos. Entonces, está tanto la cita como la referencia bibliográfica, que le había pedido esas dos cosas. Algunos solo me hicieron esto, algunos me hicieron esto y algunos otros no sé qué entendieron de la pregunta, que me mandaron un texto que ni siquiera entendí de dónde sacaron. En cuanto a la segunda pregunta, básicamente con que usted me hubiese puesto los elementos básicos del teatro, estaba por bien respondida la pregunta. En este caso, me pusieron los dos tipos de elementos, tanto básicos como técnicos, entonces está bien resuelta la pregunta. Pero como le digo, con que hubiesen estado los básicos, estaba por comprendido, por resuelta la pregunta. En la pregunta 3, lo primerito que les mencioné fue que tengan mucho cuidado en cuanto a que se respondan todas estas preguntas. Y eso fue en lo que más se equivocaron. Algunos me respondieron el quién, pero no el qué. O me respondieron el qué, pero no el quién. Entonces no se confundirá, porque algunos pensaron que el qué se responde, digamos, con Juan León Mera o que el quién yo puedo responder, de quién se está hablando en esta imagen, yo puedo poner de un hospital.
No, el quién es una pregunta exclusiva que hace referencia a una persona. Yo no puedo decir quién y dar el nombre de un lugar o el nombre de una institución. En este caso, el quién debería haber sido el nombre de una persona y el qué, la situación o la razón que les une. En la pregunta 4 no creo que hubo mayor inconveniente. En esa sí no recuerdo que alguien haya tenido mal. En la pregunta 5 también, acuérdese, nosotros hicimos debates de 5 o 10 minutos en el ejercicio y no sé cómo hubieron personas que me escribieron 3 líneas de debate. ¿Cómo usted va a debatir con 3 líneas, 5 o 10 minutos, que fue la actividad que hicimos durante la revisión de este tema? Y de igual forma, mire aquí esta persona cuánto me escribe, inclusive me escribe lo que le pudiese responder la otra persona, que con que me hubiese escrito solo lo que usted planeaba decir, hubiese bastado. Pero aquí él se imagina qué es lo que le puede responder la otra persona y él para ir dando sus respuestas. Y es prácticamente una hoja de Word lo que él me escribe, que es lo que se hubiese tenido que escribir para darse por entendido que usted sabe que es debatir. Con media hoja estaba por respondida esa pregunta. Como repito, aquí inclusive me pone lo que le podrían haber respondido, que eso ya vamos a ver, o usted debe analizar en primero de bachillerato, me parece que analiza más a fondo el debate, pero desde aquí hay esos comienzos. Entonces, vaya comparando con lo que usted me escribió o con lo que usted respondió en su examen. En la pregunta 6 también no hubo ningún tipo de error. En este caso sí me respondieron las dos partes o las dos estructuras de la pregunta. Y volvemos a la pregunta o a la temática que tal vez más problemas ha causado. Y no creo que sea por cuanto a la complejidad del tema, porque hemos visto temas mucho más complejos y lo han resuelto. No creo que hacer algo tan simple como el resumen de un tema y como dar una recomendación sea algo tan complicado. Y eso es lo que les había mencionado, porque me acuerdo que Ariel inclusive durante la clase me había dicho que cuáles son esas dos partes, si es que le puedo volver a explicar cuando les estaba dando las directrices del examen. Y les mencioné, tiene dos partes, tiene una reseña, la reseña tiene un resumen de las características y tiene una recomendación o tiene un consejo. En este caso, me pone la reseña porque les había puesto el enlace a la página de Apple, me pone todos estos datos que él no es que se inventó, sino estaban dentro de esa reseña. Me pone, por ejemplo, capacidad, me pone las características de la cámara, cuáles son las definiciones, bla, 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 el sistema operativo. Y una vez que ya me integra toda esa información, me aparece acá el consejo que bla, 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 que Apple tiene un gran producto, que siempre se adelanta, bla, bla, bla. Entonces allá medio me está convenciendo en ese sentido o en esa forma de si es que necesito o no comprar un dispositivo Apple, en específicamente el iPhone 11. Y de igual forma aquí retomo, creo que es un dispositivo de gran calidad, diseño, funcionalidad, bla, bla, bla. Entonces, sin decirme directamente, necesitas comprar este teléfono, ya me está induciendo a que lo haga, porque me habla que tiene un sinfín de características muy positivas que a mí me pueden llegar o llevar a comprar este dispositivo. Entonces, ese cuenta tiene una primera parte donde resume prácticamente todas las características, anota las más importantes o las que él considera más importantes. De igual forma, me menciona, y esto ya he sacado de otra página, qué aplicaciones puedo trabajar con iMovie, Keynote, iTunes, y ahí sí me da una valoración en frente a eso. Si es que fuera al contrario, si estas características fueran demasiado malas, lo mismo tendría que pasar acá. La recomendación tuviese que ser negativa, no tuviese que ser positiva. En la pregunta 8, de igual forma, no hubo ningún tipo de problemas, todos lo desarrollaron muy bien. En la pregunta 9, bueno, también es así, no hubo, por así decirlo, respuestas incorrectas, simplemente aclarar un poco más lo que les había dicho. De un blog existe una probabilidad de un 50-50, por así decirlo, que la información sea confiable.
vamos a depender mucho de la ética de la persona de quien escribe para poder confiar en esa información. Hay algunos pasos o hay algunas recomendaciones que podemos seguir para saber si la información es confiable o no, pero más tiende a ser una información poco citable, por lo que les había mencionado. Un blog puede escribir cualquier persona y una de las pautas que me ayuda a mí a entender si ese blog es de una fuente segura o no es que tenga nombre de autor, es que se vayan realizando publicaciones constantes, es que cite toda la información que dispone o de la cual habla. Entonces, si tiene esas características, medio puedo confiar. Si no, esa información es incitable, por así decirlo. No se puede referenciar dentro del contexto de normas APA, porque normas APA no es simplemente para evitar el plagio, para evitar el hecho de que yo me pueda estar apropiando de algo, sino también que normas APA tiene una característica, una segunda característica, que es el tratar de dar o el de posibilitar que nuestra información sea lo más veraz posible. Entonces, si yo no tengo esa característica de veracidad, la información se cae por sí sola. Y en la pregunta 10 también no hubo personas que se hayan equivocado, todos entendieron muy bien la temática. Entonces, temas que nos toca y que le toca reforzar. El, el tema de la reseña, que como lo repito, no es que sea un tema muy complejo. En este sentido, yo ya inclusive estoy limitado en cuanto a lo que se le puede enseñar cómo hacer una reseña. Es básicamente un resumen. Y resúmenes nosotros hemos venido trabajando durante todo el año. No sé cómo me pueden hacer organizadores gráficos y no me pueden resumir. No sé cómo me pueden hacer los resúmenes de la clase que me han presentado, como lo repito, desde inicio de año, y no me pueden resumir las características de un teléfono, como ocurre aquí. Y de ahí simplemente en base a eso dar una recomendación. Yo compraría, no compraría, me parece muy caro, me parece adecuado, no me parece adecuado. Entonces es básicamente es una reseña. Resumir la información que tengo sobre un producto, sobre alguna aplicación, sobre alguna persona, y en base a eso dar una opinión. Es básicamente dar una opinión fundamentada. Y el segundo es en cuanto a normas APA, lo que les había mencionado. Se cita a la persona que estoy copiando de la persona que estoy hablando, más no me cito yo a mí mismo. O pongo de igual forma lo que había visto que ponen la fecha de cuándo se consulta o de cuándo ustedes consultaron. Esa es información que se puede agregar, es información complementaria, pero la que va dentro de la cita es de dónde o cuándo se publicó ese blog o esa entrada de blog. Tener muy en cuenta esto, que bueno, esta última unidad hemos de seguir repasando normas APA. ¿Alguna duda o pregunta dentro de la revisión del examen? No. No, listo. Ya, otra cosa, ayudaránme también viendo, por favor, chicos, si es que tienen deberes o no atrasados. Estará muy pendiente de eso, que siempre hay 2, 3 personas que faltan tareas. Bueno, de sociales, como les dije, revisarán las notas. Si es que tienen alguna novedad, me la hacen llegar. Como en un primer inicio me dijeron que nadie tenía ninguna duda, entonces continúo con la clase. Lo que el día de hoy nos toca revisar va a ser ya en lengua la primera temática de la sexta unidad, la última unidad, como les había mencionado el día de ayer. Y es algo súper sencillo, no es nada del otro mundo, es en cuanto al conversatorio. Es básicamente una técnica más general de todas las que ya hemos visto. Nosotros ya hemos aprendido sobre el debate, sobre la mesa redonda. Ahora vamos a ver una técnica un poco más global o un poco más sencilla, por así decirlo, que es el conversatorio. Del conversatorio podemos decir que es simplemente una reunión entre conocidos o entre amigos que se habla sobre un tema que tenga un interés en común. No necesariamente tengo que ser un experto, no necesariamente tuve que haber consultado mucha información, pero sí debo, por así decirlo, saber de lo que se está hablando. Yo no puedo entrar a una conversación, digamos, si me están hablando sobre
química o sobre las valencias moleculares de tales elementos si yo no sé nada de química. Pero de igual forma, yo puedo entrar a conversar, digamos, sobre videojuegos sin la necesidad de que yo sea un gamer experto, sin la necesidad de que yo sea un desarrollador de videojuegos. Es simplemente una conversación sobre la cual se tiene un interés en común. Cuando se produce en un ambiente de amistad o en un ambiente no estructurado, se le llama coloquio. El coloquio es la conversación que se da entre amigos. Entonces, por eso en el coloquio se ocupa un lenguaje no vulgar, pero sí un lenguaje poco técnico, es decir, no ocupo palabras muy específicas o palabras de difícil comprensión, ocupo las palabras que por lo normal se utilizan en cualquier tipo de conversación. El nivel de respeto por igual se mantiene en el mismo nivel, como estoy conversando con pares, no tengo ningún tipo de restricción en ese sentido. Entonces, el conversatorio, como les había mencionado, es una técnica general a lo que ya habíamos visto, a la mesa redonda, al debate, donde inclusive hay menos aspectos que cuidar, por así decirlo. Pero todas estas comparten el mismo objetivo, que es presentar ideas o presentar una tesis, que es una afirmación o una negación, y sustentar esa tesis. Es decir, yo creo que el mejor videojuego es este por esto, por esto, por esto. Yo creo que lo que va a ocurrir con el país de aquí en adelante es esto o aquello, aquello, aquello. Entonces, es básicamente el mismo tipo de técnica. Ya en el conversatorio, un poco más estructurado, nosotros tenemos algunas características y algunos elementos. Tenemos el personaje que siempre ha estado presente en todos estos, que es el moderador, que es el que se encarga de establecer y de ver que se cumplan los parámetros en cuanto se estableció de cómo se iba a llevar la conversación. En este caso, el relator, que pasa a ocupar el mismo papel del expositor o del panelista en la mesa redonda. ¿Quién va a ir llevando el tema? ¿Quién va a ir conversando el tema? Y de igual forma se establece un programa, por así decirlo, donde se establece previamente las reglas, cómo van a ser las intervenciones, cuánto van a durar, y de ahí se establecen los turnos, que es el tiempo o las intervenciones que va a tener cada persona y se desarrolla en base a eso. Si yo me dicen que tengo 5 intervenciones, entonces yo sabré que tengo 5 oportunidades para expresar mis ideas y voy a tener bastante tiempo para desarrollarlas. Pero si me dicen que únicamente voy a tener 2 turnos o 2 intervenciones, es muy poco como para poder desarrollar una idea y tendré que explayarme lo más que pueda en esos 2 turnos para que todos me lleguen a comprender y no quede nada suelto. En cuanto a la preparación como tal, tenemos que los temas deben ser tal cual como pasó en el debate, deben ser acordados previamente para que usted sepa sobre qué se va a conversar y si usted quiere participar en ese conversatorio o no. Se establece el tiempo. El tiempo no debe ser ni muy corto, como le menciono, para que no se entienda de lo que se habló, ni tampoco muy largo para que se canse tanto usted como orador o como para que se canse el público de que se está hablando de un tema y ya no se aporta nada nuevo. Se establecen preguntas entre los participantes y de ahí de igual forma se establece la organización de cómo va a estar distribuido el salón, dónde se va a llevar a cabo, quién va a ser el papel de moderador, quién va a ser el papel de expositor. Dentro de la estructura del conversatorio tenemos básicamente esas 4 partes, y la introducción, el desarrollo de la discusión como tal, las preguntas y la conclusión, que es muy parecida de igual forma a la del debate. En la introducción, el moderador menciona sobre lo que se va a hablar, va a dar pequeños conceptos para que las personas o el público a quien se están dirigiendo se ponga un poco en contexto, se ponga un poco en ambiente de lo que se va a tratar. Y también se explica de nuevo las reglas que acordaron previamente sobre cuánto tiempo va a ser su intervención, sobre cómo van a ser las intervenciones, quién nomás va a participar y todo este tipo de acuerdos previos.
En cuanto al desarrollo, lo recomendado es que se haga intervenciones de 10 minutos para que la persona a quien hable o usted que está hablando pueda ir desarrollando la idea completa y no se quede a medias de una idea o no se entienda lo que quiero decir. Eh, entonces establece un máximo, una media de 10 minutos para que de igual forma, como lo repito, no sea cansado en cuanto a la información que usted está enviando hacia el público. Nosotros tenemos una capacidad limitada en cuanto a la retentiva y si es de información nueva, mucho más. Entonces, por lo general, se establece ese tiempo de 10 minutos donde usted va a poder hablar sobre una idea al máximo, pero a la vez va a ser el tiempo suficiente como para que las personas le puedan comprender todo lo que usted está mencionando. Y ya una vez que se desarrolla todo esto, tenemos las conclusiones donde se establecen los puntos claves o los puntos importantes que se pudo desarrollar o que se pudieron encontrar dentro de esta conversación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar en grupos y usted me va a desarrollar un conversatorio. Todos me activan ahí cámaras y voy a estarles monitoreando y les voy a ir dando temas. ¿Alguna pregunta? Dicen el conversatorio, ¿lo vamos a hacer ahorita o lo vamos a hacer después? Ahorita. Denme un minutito, ya. Y Lisan, ¿usted Estamos va a formar 14. los grupos? No, el programa me crea aleatoriamente los grupos. 4. Y listo. A usted, por favor, le debe haber aparecido ya exclusivamente sus grupos. Y por favor, se va uniendo a la reunión. Sebastián, entra a tu grupo. Gracias, Javier. Por favor, vayan entrando a los grupos que les aparecieron ahí. Bueno, sí, Mateo, por dice. favor. ¿De qué hables? A lo que se conecte el resto de tus compañeros, que ya reviso con quién estás. Me Ya hace un dice. conversatorio con Martín has estado. Me hace un Bueno, conversatorio sobre videojuegos. ¿Consideran que son positivos? ¿Consideran que son negativos? ¿Cuál consideran que es su mejor videojuego? Todo lo que puedan desarrollar acerca de videojuegos. ya dice. Por favor, Ariel, Jonathan, activen cámara y activen audio. Ya, Lisa. Ya, listo, chicos. Ustedes me van a hacer un conversatorio sobre música en la actualidad. ¿Consideran que es apropiada, que no es adecuada? Pueden irse por el tema del reggaetón, si les gusta o no les gusta, o pueden irse exclusivamente sobre el tipo de música que les gusta a ustedes. ¿Cuál es el artista principal que ustedes siguen? ¿Consideran que tiene la fama que debería tener? Cualquier tipo o cualquier cosa sobre música que ustedes puedan desarrollarme. ¿Comprendido? Ya, listo, chicos. Si es que tienen alguna pregunta, me mandan por el chat. Chicos, por favor, activen audio y cámara. Joel, ¿sobre qué quieren hacer el conversatorio? Ay, pues no sé bien. Me van a hacer el conversatorio sobre redes sociales. ¿Cuál es la que más usan? ¿Consideran que es adecuado o no? ¿A qué edad consideran que una persona debe tener un perfil en una red social? Peligros y beneficios de las redes sociales. ¿Comprendido? Sí. Ahora Ya. lo difícil es que el Jen active la cámara y el audio.
Listo, Jen, ahí está activado tu audio, aunque sea. Por favor, me avisan cualquier cosa. Ya. Ahorita empezamos. Sí. Cualquier duda me envían por el chat. Ya. Chicos, por favor, activen audio y cámara. Sebas. Me van a realizar un conversatorio. Tienen 13 minutos para el conversatorio sobre... Roberto, propón tema. Dicen, ¿cómo? Debe ser más de 10 minutos. Hasta las 7:40 tienen. Yo ingreso y ustedes deben estar conversando sobre las temáticas. Me hacen sobre sus carreras. ¿Qué profesión tienen planeada seguir? Si es que ya tienen alguna profesión, qué medio les gusta o qué carrera quieren estudiar. Dicen, o sea, ¿Por debe qué ser una consideran eso? conversación así como estructurada. Es básicamente una conversación. Ya. No, normal, dicen, porque Por llegan, ejemplo, lo único es yo considero, yo creo que la mejor carrera es docencia, porque bla, bla, bla. ¿Tú qué crees, Roberto? Yo creo que es medicina, por esto, bla, 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 bla. No sé, comparto contigo en esto, difiere contigo de esto. De ahí no es nada más distinto de cualquier conversación. Ah, ok, Liz. Listo, chicos, entonces cualquier duda, por favor, me mandan por el chat. Chicos, por favor, activen cámaras, activen audio. Javier, Rowdy. Listo, les menciono. Ustedes van a tener que hacer el conversatorio. Tendrán muy en cuenta las características que les había mencionado y ustedes me van a hablar sobre redes sociales. ¿Consideran que es adecuado que estudiantes, mejor dicho, niños o adolescentes tengan redes sociales? ¿Cuándo ustedes consideran que es adecuado que una persona tenga un perfil de red social? Es decir, para mí es adecuado que a los 8 años tenga, por esto, por esto. Para mí no es adecuado que un niño maneje una red social por esto o por aquello. Para ustedes, ¿cuál es la mejor red social? ¿Cuál es la red social que más utilizan y por qué? Y me van mencionando todo eso. De igual forma, yo entro y ahí ustedes deben estar llevando la conversación. Acordaránse, había una estructura sobre Y dicen, de cuántos era el grupo? de 3, bueno, en este caso, el programa le selecciona automático. Ya veo que aquí está la doc, déjenme ver si le puedo hacer administradora. Pero con los 2 que trabajen es más que suficiente. Hasta eso, chicos, sigan buscando la información sobre redes sociales. O ya pueden iniciar. Ya les... A ver, yo voy a decir o sea, de lo del, Acordaránse o primero que sea, se de establecía que sí es importante parámetros para los jóvenes. y de ahí se iba estableciendo el conversatorio. Primero vayan viendo eso, de qué red social van a hablar en específico, quién va a hablar qué tema, y de ahí sí se van viendo puntos a favor, puntos en contra, pero primero establezcan reglas. Doc, una pregunta, ¿se queda en este grupo o de igual forma quiere ir pasando entre todos? Quiero ir pasando entre todos los grupos, Iván. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, entonces Buenos días, ya le Luisito. Buenos muevo a días. ver. Buenos días, dice. Buenos días. Listo, chicos, por favor establecerá lo que le mencioné, primero reglas y de ahí va viendo qué puede ir integrando. Chicos, buenos días, por favor activen cámara y audio. Buenos días, profe. Buenos días, Nalicita. Buenos días. ¿Cómo están, chicos?
Chicos, les menciono, la actividad que tienen que desarrollar es un conversatorio. Acordarse que tiene una estructura. Primero establecen reglas y acuerdos sobre de lo que van a hablar. Y de ahí sí ustedes desarrollan el conversatorio. ¿Cuál va a ser su temática? Va a ser las profesiones que ustedes tienen planeado o previsto estudiar en un futuro. Es decir, yo considero estudiar medicina porque a mí me gusta esto. O yo estoy entre estudiar medicina e ingeniería por estas razones. O yo todavía no sé si estudiar esto o aquello. Ustedes me van a ir hablando de las profesiones que ustedes tienen planeado estudiar y por qué han seleccionado esas carreras. ¿Alguna duda? No. Diego, No, ¿por qué no listo. activas cámara? Diego, ¿qué pasó con tu cámara? Listo, mientras veo qué sucede con Diego, chicos, por favor, Mateo, Martín, ya pueden iniciar. Primero establecen reglas, establecen de qué cosas nomás quieren hablar y de ahí continúan ya con el conversatorio. Acuérdense, es por turnos y se va desarrollando por tiempo de igual forma. Establecen cuánto tiempo tiene que intervenir cada persona. 2 minutos se interviene cada persona. ¿Sí estás de acuerdo, Martín? Martín. Eso, establezcan acuerdos. Mateo dijo que 2 minutos por persona. ¿Está bien? ¿Está mal? De frío, aquí hace mucho frío. Yo como estoy en cama. Joel, el señor Schwang no se conecta. No, sí estábamos hablando ya. Y justo llego yo y ya no hablen. Ah, es que ya hace un rato ya habíamos parado. Sigan, el conversatorio es largo. Sí, pero estábamos pensando porque yo como acabo de despertar, yo no pienso bien. Ahí está, ahí está. Se conectan a las clases 2 minutos antes de lo que estaban babeando la almohada. Sí. Eso, chicos, a ver, primero establezcan reglas de qué puntos de la temática nomás van a tratar, cuánto tiempo va a durar sus intervenciones. Ya. Bien, ¿qué pasó? ¿Cómo te va con el trabajo? No habla el Jen. Se quedó mudito. Ujú. Aunque sea por el chat, y si tienes problemas con el micrófono. Bien, ¿qué pasó? Se murió. Ya se desconectó inclusive. Ahí, Doc, ¿qué hacemos? ¿Le muevo al señor Campos a otro grupo? Lógico, no va a trabajar solito. Es que eso, bueno, no sé en sus clases, pero Jen conmigo siempre tiene ese problema de o bien no le funciona el audio o bien no le funciona la cámara. Conmigo ni se une a veces. Ujú. O nunca le he visto que abra cámara. Nunca.
Ya le mandé inclusive un mensaje que le voy a poner como que no ha asistido a clase, pero no hace caso. Listo, entonces le muevo al señor Campos. Póngalo en otro grupo. Ya, ahí por favor, intégrate y vele de qué temática están hablando. Listo. Vaya. Listo, chicos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué fue el conversatorio? Profe, sí me escucha a mí. ¿Qué? ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, ya, vaya, vaya. Es que no, creo que la anterior vez no me escuchó. Sí, estaba con bastante lag, te escuchaba entrecortado. Sí, Estaba no, bugueadísimo. de cosas en internet, dice. Ya, a ver, chicos, para la siguiente ya me conecto con la doc, así que por favor, ustedes ya ven que nos estamos conectando y hacen como que hubiese hecho la tarea. Profe, antes de que se vaya, ¿de qué mismo vamos a hablar? ¿De juegos o de qué vamos a hacer grandes? Porque a mí me dijo antes que íbamos a hablar sobre los videojuegos. Videojuegos entonces. Ya, el éxito, dice. Más fácil para nosotros. Ya, eso. Sí, ahí. ¿Quién Eh, pe- trató? La de la calle. Yo trabajo aquí. ¿Listo, Este es mi... chicos? ¿Cómo les va con la actividad? Bien. A ver, les escucho Bastante el bien. conversatorio. ¿Sobre qué temática les tocó? Sobre Sobre la la música. música en la actualidad. ¿Ya? ¿Cuántas intervenciones van a hacer? ¿Cuánto tiempo van a hablar con cada intervención? 10 minutos. Listo. Entonces, a ver, ¿quién inicia con la primera intervención? El Jonathan. A ver, según yo consulté, la música se creó hace 60 años. ¿Qué digo? En los años 60, perdón. Que también, ¿Quién conectando? Por favor, Javier, dime, ¿con quién estabas en grupo? Con Randy Listen, ¿Sobre qué tema les tocó? sobre las redes sociales. Muy bien, a ver, dime básicamente a qué conclusión llegaron. Verá, llegamos que, o sea, niños así de 5 años en adelante ya quieren crearse un perfil de Facebook, pero eso es muy riesgoso para ellos porque puede ser que les hackeen o se hagan pasar por otras personas cuando no son ellas. Mm, O Ya, sea, pueden crearle una identificación falsa. ya. Entonces, desde los 5 Y que años, también es riesgoso. O sea, también es positivo porque te puedes comunicar fácilmente con esa red social a todo el Correcto. mundo, pero también es Es una difícil, red o sea, también es complicado multicultural. porque o sea, te pueden robar tu identificación ya. y es muy Entonces, peligroso debido a que hay muchos en el mundo. ya, entonces sí les entiendo. Para ustedes, los niños pueden crearse perfiles de redes sociales siempre y cuando tengan restricciones en cuanto a su uso o a su manejo. Rowdy Javier. Mm, Sí, 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 sí pueden, pero ahí sería con la ayuda de un adulto para que no se equivoquen. a ver, ¿me puede repetir la pregunta, profe? Bueno, lo que les había dicho es que si es que les entendí de lo que mencionaron es que para ustedes una persona puede crearse una red social desde niño, pero siempre y cuando tenga restricciones o tenga ayuda en su uso.
Sí, ajá, o sea, siempre y cuando tengan algún adulto al lado o alguna cosa así. Ya, Javier, ¿cuál fue la red social que más utilizaban o que han Facebook, sabido utilizar? Facebook, Instagram. Ya, muy bien. Bueno, me parece que no les mencioné la clase anterior al día del examen que les había mencionado esto igual, el uso de las redes sociales. Les había mencionado que hay una tabla inclusive sobre en cuanto a los beneficios que tiene cada red social. A nivel general, la red social que más beneficio trae es Twitter, porque básicamente el principio de Twitter es comunicar lo que usted piensa. Entonces ahí usted encuentra tweets de personajes muy, muy importantes y lo que más se enfoca la red social, como le menciono, es en sus pensamientos. La red social que menos beneficio trae, que sin embargo, bueno, de lo que conversamos la clase anterior, como les menciono el examen, que fue Instagram, es esta, es Instagram, porque en vuelta, en cambio, el objetivo que persigue, por así decirlo, Instagram es que las personas expongan su estilo de vida o que expongan fotos. Y es por eso que usted ve que las personas más se preocupan en fotografiar lo que les hace quedar bien, por así decirlo, o lo que les hace resaltar en un estilo de vida que en realmente ser felices. Y por eso hay ciertas limitaciones o hay estudios científicos inclusive que mencionan que niños o adolescentes no deberían tener una red social como Instagram porque es más tóxica de lo que comúnmente son las redes sociales. Entonces ahí usted ya tiene una pista. Si quiere una red social, le recomiendo que se vaya más por Twitter, por cómo se construye la propia red social como tal. De igual forma YouTube, que usted encuentra videos científicos, usted encuentra explicaciones sobre cualquier temática. Y la que menos le recomiendo que utilice es Instagram, por lo que le mencioné, simplemente como para alardear un estilo de vida que queremos tener, un estilo de vida idealizado. Mateo Verde Soto, ¿sobre qué tema les tocó a ustedes? Sobre los videojuegos. Muy bien, ¿qué acuerdos o a qué conclusiones llegaron? Que bueno, que los videojuegos es una... por partes también y por parte no también. A ver, ¿cuáles son las partes positivas? Que en algunos juegos como el Minecraft te puede ayudar para tu creatividad y para la supervivencia. Muy bien, ¿qué partes negativas? Que algunos juegos a veces te pueden volver violentos ya con la trama o tan solo con que te pase algo en el videojuego. Ya, Martín, ¿algún otro acuerdo o alguna otra conclusión a la que hayan llegado? Para ustedes, ¿cuál fue el mejor juego? ¿O para ti, cuál es el mejor juego? Para mí el mejor juego es el Call of Duty Warzone, ¿Por qué? porque se ve más realista que otros juegos. Pero lo malo es que te puede volver violento. Esos serían unos puntos negativos. Ya. Roberto, ¿qué tema te tocó y con quién estabas en el grupo? A nosotros nos tocó lo de los trabajos, cuál sería mejor, y estuve con el Sebastián y el Joel. Ya. Dime, ¿qué profesión o qué trabajo tú piensas a futuro seguir o hacer? Yo a futuro pienso programación, porque para mí es un tema muy llamativo para mí. Muy bien. Para Masa, Ser militar, ¿por? ayuda a la patria. Y Joel, no sé si es que te avanzaste a integrar. Yo más o menos, pero el trabajo que quisiera tener sería entre policía y entre electricista, o sea, de lo que controlan las computadoras, es programador. Ah, ya. Programador, eso sí, porque si es que estudias ingeniería eléctrica te van a mandar a un área completamente distinta. Que me di cuenta hablando. Ya, bueno chicos, en cuanto a esto, no sé si es que evaluaron aspectos positivos y aspectos negativos que puede tener el estudiar esa carrera. Roberto, de la tuya, ¿cuál será? No, yo no saqué aspectos positivos ni negativos. A ver, bueno, les
comento, por ejemplo, imagínense que uno de ustedes me decía ser vendedor, que en aspectos normales un vendedor, dependiendo de lo que obviamente de lo que venda, puede ganar muchos más ingresos que un ingeniero, que un doctor, si se sabe vender, pero en esta emergencia que ustedes han visto, prácticamente la cuarentena ha dañado o ha hecho que se pierdan muchos empleos, muchos negocios. Entonces, digamos, si la cuarentena o volviese otra cuarentena cuando ustedes ya estén trabajando, ¿creen que les afectaría en su profesión? Es decir, que como programador a mí me puedan decir, ¿sabe qué, Iván? Muchas gracias, pero la empresa se fue a la quiebra y ya no le podemos contratar. O como militar, como policía, ustedes han visto, qué bueno que en este caso, como es una emergencia, obviamente se necesita de este tipo de personal. Y ellos son quienes, por así decirlo, tienen esa seguridad de que no les van a despedir, al igual que los doctores. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sería favorable? ¿No sería favorable? ¿O en qué aspectos su carrera se viera limitadas? Roberto, me dijiste que quieres estudiar programación. ¿Cuál es tu trabajo Programación. ideal? ¿Cómo que trabajo ideal? Porque dentro de la programación puedes estudiar o puedes trabajar como diseñador de videojuegos. Dentro de programación puedes trabajar como una persona que diseñe páginas web. Puedes trabajar también como un analista de sistemas, que tú dices, a ver, un ingeniero te contrata porque él necesita tantas computadoras que tienen tales sistemas, entonces tú tienes que diseñarles la red para que corra todos los programas que ellos necesitan. ¿Cuál de esos tres aspectos te ves más? Yo me veo más por programador de videojuegos, porque aquí yo, esto ya es más personal porque yo aquí también tengo algunos programas que son, o sea, son fáciles de utilizar, pero aquí puedo crear videojuegos, pero lastimosamente esta computadora no alcanza nada y se borró todo. Ya, entonces esa pudiese ser una limitación en cuanto a tu trabajo, porque en Ecuador es muy, muy caro construir, no hablemos de una computadora para programación, hablemos de una computadora gamer. Por decirte aquí, una computadora que te cuesta 1.600, en Colombia te cuesta unos $1.000, en Estados Unidos te cuesta $1.000, entonces esa pudiese ser una limitante. Y ahí tuvieses que evaluar ese tipo de cosas para decidir tu carrera. De igual forma, Joel, ¿alguna limitante que hay en cuanto a lo que tú has decidido? Actualmente tener una computadora basura que es una papa con cables literalmente. Pero no me dijiste que ibas a estudiar entre policía o militar. Sí, pero a la de policía sería como... A ver, hablemos del tema de mío policía. Sería como ya de tránsito, no tener la limitante de que no voy a perder mi trabajo, pero correr el riesgo de que me pueda enfermar por algunas personas que no se suelen proteger cuando van transitando. Muy bien, ese sería, digamos, un aspecto a considerar. En este caso, los trabajos que se desarrollan en este tipo de emergencias, como les había mencionado, policías, doctores, todo lo que es línea de emergencias, ellos tienen asegurado su trabajo, pero de igual forma tienen ese inconveniente de que son, por así decirlo, el primer grupo que se tiene que controlar. Si ustedes revisan Italia, en España, uno de los grupos más infectados fueron los doctores, porque obviamente ellos tuvieron que estar atendiendo a todos los enfermos y a veces en condiciones que no eran las más adecuadas. Muy bien. Y Masa, otro aspecto negativo que pueda surgir del ser militar o algún inconveniente que pueda surgir. O sea, si hay una guerra, ¿Qué pasaría ahí? se morirían ¿Quiénes? nosotros, los militares. Y algo positivo, más allá, bueno, obviamente de que ya lo que nos había mencionado Joel. De ayudar a la ciudadanía. Otra, o es. Otra. O sea, es como que, chuta, o sea, como ayudar a, no sé, Liz. Te vas a hacer militar y no sabes ni por qué. O sea, como, o sea, yo dije ayudar a la ciudadanía. ¿Y cómo se ayuda a la ciudadanía? ¿Qué cosa, Liz? No lo escuché bien. ¿Cómo se ayuda a la ciudadanía? O sea, apoyando, yendo hacia los pueblos.
Bueno, ahí tocará analizar eso. Ahora sí, por favor, Jonathan, Ariel, díganos de su tema, qué conclusiones llegaron. Se acabó el tiempo antes de que pudiéramos iniciar. Pero si estuvieron 15 minutos, se acabó el tiempo justo cuando ya iban a presentarme ya su discusión o su conversatorio. Ahí tienes que improvisar, Jonathan. Bueno, chicos, tendrán eso en cuenta. Simplemente, bueno, les menciono lo que hicieron a nivel general, obviamente por el tiempo, que lamentablemente Zoom ya nos sacó, se pudiera definir como un conversatorio, pero sin estructura, lo que era el coloquio. Se habla un tema sobre el cual se tiene cierto conocimiento, usted tiene cierto interés sobre el tema, pero nos lleva una estructura o nos lleva un lenguaje muy complicado. Pero ya dentro de la estructura como tal que tiene un conversatorio y un conversatorio formal, lo que les había mencionado es la presentación de quienes van a intervenir por parte del moderador, la discusión como tal, que en este caso no se necesita que se tenga puntos de vista completamente distintos. Es decir, yo no necesito estar peleado con el punto de vista de Roberto, de Jonathan, sobre la temática. Podemos llegar a tener inclusive el mismo punto de vista, pero podemos ir agregando cosas que tal vez el otro no sabe o que el público no sabe. Entonces, esa es una diferencia con el debate. En el debate, obligatoriamente necesito que los puntos de vista sean contrarios. Si el uno dice sí, el otro no. Mientras que en el coloquio no es necesariamente un requisito esto. Hay una sesión de preguntas, como en este caso yo fui quien llevó la sesión de preguntas y siempre se menciona la conclusión. En este caso, la conclusión pudiera ser que si bien es cierto en el tema de Roberto, que existen empleos que pueden tener, por así decirlo, un mejor sueldo o que tienen una mayor capacidad laboral, tienen siempre sus riesgos. O que hay ciertos tipos de carreras que será más fácil estudiarlas aquí en el país o que necesitarán que estudiarse en el extranjero. Básicamente eso, chicos, les explico el deber que tienen que realizar. Acá estoy. Ya, aquí les estoy compartiendo lo que es la plataforma. Usted tiene ya la unidad 6, pensamiento en papel. Dentro de la semana 1, usted tiene aquí estas tareas. Este archivo, el que dice PDF, es las diapositivas que le indiqué en esta clase. El que dice conversatorio, en este simplemente, por favor, usted me pone si es que se conectó o no se conectó, o si es que le puede tomar una capture de este momento, sería mucho mejor. Listen, si tomamos una foto de la reunión que estábamos. Sí, mucho mejor. Ya. Y ahí le suben. En este trabajo no tienen que hacer nada más, porque es básicamente la calificación del conversatorio que tuvimos. En el que dice materia, usted me va a hacer lo siguiente. La corrección del examen de la unidad 5, le explico qué es lo que va a hacer. No necesito que me haga la corrección entera, sino únicamente usted aquí tiene subido este archivo, que es el examen que de igual forma le había proyectado, es el examen que tiene las respuestas, y usted únicamente me copia la pregunta y me va a ir haciendo una comparación. Digamos, usted me copia la pregunta 1 y me responde. Sí, profe, yo sí anoté todos los contenidos que debería haber tenido, o lo que pasó en la pregunta de la reseña. A mí me faltó especificar aún más los componentes, o yo no di mi recomendación y solo hice un resumen sobre la página. Ahí usted me dice qué le faltó o si tuvo todos los parámetros como para tener el punto. Vamos a hacer una autoevaluación. Usted va a ver cuál es la evaluación correcta y me va a decir si cumplió o no cumplió con el objetivo de la pregunta. Esa es la primera. La segunda, la que usted ya sabe de toda la vida, me hace la carátula de la 6ª unidad y me hace el resumen del conversatorio, que es de esto. Y eso sería toda esta tarea, les activo para la siguiente semana, la del conversatorio 2.
Entonces, ¿qué es lo que me tiene que subir? Me tiene que subir la captura de esta reunión. Le sube aquí en el que dice trabajo grupal conversatorio y me hace, en cuanto a lo que dice la materia, me hace la corrección del examen, la carátula y el resumen. ¿Alguna Dicen, ya no duda? hacemos mapa conceptual. Puede hacer el mapa conceptual si es que prefiere el resumen. Ah, ya. ¿Alguna duda? No. No. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. No sé, Doxis, que igual tiene algo usted que mencionarnos. No, Iván, gracias. Gracias, chicos, por la madrugada. Es el único curso que madruga. Ya le voy a decir al Iván que les ponga más tarde. No, mentira. Muy bien, Iván, siga adelante. He visto que ha utilizado todos los materiales nuevos que nos dieron para las clases y todo, que usted ya lo utilizaba mucho más antes. Sigan, chicos, y conmigo nos vemos mañana que tenemos un con ustedes. Sí. Hasta mañana, Iván. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Mañana, Licen. Mañana, Licen. Mañana, Licen.